Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 6 de julio de 2024. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Por ponerle más atención al pleito con Alejandro Alito Moreno, no se ha dimensionado con claridad el tamaño del boquete para el PRI que representa la renuncia de Claudia Ruiz Massieu, Miguel Osorio Chong, Erubiel Ávila y Nubia Mayorga en la Cámara de Senadores. Al abandonar la bancada priista, el grupo parlamentario que encabeza Manuel Añorbe quedó reducido a tan solo 9 escaños. Esto convierte al PRI en la cuarta fuerza política en el Senado, por debajo de Morena, PAN y hasta Movimiento Ciudadano. Dado el frágil equilibrio que hasta ahora había logrado mantener el bloque opositor ante la aplanadora morenista, más de uno teme que el régimen obradorista aproveche este quiebre para intentar pasar reformas constitucionales que, de otra manera, serían inviables. Y bueno, Alito ya está acostumbrado, así que seguramente esta nueva descalificación hacia su dirigencia ni le va ni le viene. Para quienes se vuelve más problemática es para sus aliados del PAN, el PRD y varios organismos de la sociedad civil, que nomás no encuentran manera de justificar ir de la mano con tan indefendible personaje. El secretario de Gobierno de Nuevo León, Javier Navarro, acaba de imponer una nueva marca mundial en el deporte de lavarse las manos. Según el funcionario, la masacre de 6 personas acribilladas ante una pared en Apodaca no fue un fusilamiento, fue solo una ejecución. Por alguna extraña razón, para Navarro resulta más suave una palabra que la otra, pese a que en ambos casos se trata de mexicanas y mexicanos que fueron asesinados a mansalva. Las víctimas, 4 hombres y 2 mujeres, fueron bajados por la fuerza de vehículos. Los hincaron de frente al muro con las manos atadas y uno a uno les dispararon en la cabeza. Es decir, lo único que faltó para que literalmente fuera un fusilamiento fue que los sicarios hubiesen formado el pelotón de fusilamiento. Mal andan las cosas cuando al encargado de la política interna de la entidad le interesa más la gramática que la dramática ola de violencia. Para muchas personas suena ilógico que la Secretaría de Marina se haga cargo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, quienes han tenido la desgracia de volar en estos días desde o hacia la capital, consideran que la idea es muy acertada, porque nadie mejor que los marinos para tomar un vetusto AICM que está haciendo agua. Se hunde en la saturación de pasajeros y ya tocó fondo en el descuido de sus instalaciones. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. El enojo del compañero corcholata Fernández Noroña. Nos cuentan que el compañero corcholata Gerardo Fernández Noroña no anda muy feliz en su campaña. Por un lado, porque el PT no le ha dado recursos para viáticos y el pago de la logística de sus asambleas informativas. Por otro, sigue denunciando la existencia de una campaña de Estado a favor de la compañera favorita del compañero presidente López Obrador. Le dicen disparejo a lo que es una contienda de Estado. ¿Por qué no le dicen las cosas por su nombre?, soltó en gira por Quintana Roo. El problema, nos hacen ver, es que si se llaman a las cosas por su nombre, las asambleas informativas para ver quién será el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, tendrían que llamarse a actos de campaña para obtener la candidatura presidencial para 2024 de la 4T. Al pan pan y al vino vino, compañera y compañeros corcholatas. ¿Qué día es hoy? El que usted diga. Nos detallan que ayer
Elizabeth García Vilchis, presentadora de la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana?, de la conferencia mañanera del presidente López Obrador, acusó que en los medios de información reinan las incongruencias y mentiras. Sin embargo, nos comentan que o todo el mundo vive en un año distinto al de ella o mintió. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y todos. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Y hoy es 5 de julio de 2022. La señorita no sabrá leer, pero no roba, ha dicho el presidente sobre García Vilchis. Ahora el presidente también podría modificar la frase y decir, la señorita no sabrá en qué año vive, pero no roba. El ejemplo de Gurría. Tras la honesta decisión de José Ángel Gurría de no participar en la contienda de la alianza opositora por la candidatura presidencial, nos dicen que en las próximas horas algunos más de los aspirantes podrían seguir los pasos de don Ángel y retirarse de la competencia y sumar sus esfuerzos a la construcción del Frente Amplio por México y los trazos de los que, de ganar, aseguran será el primer gobierno de coalición en México. Nos hacen ver que algunas de las personalidades que ahora buscan la candidatura, pero que no tienen posibilidades reales de obtenerla, servirán más al proyecto dando un paso al costado y aportando al proyecto desde otra trinchera. ¿Cuántos seguirán el ejemplo de Gurría? Samuel García se animará para el 2024. La contienda política cada día toma mayor forma. Por la alianza del PRI, PAN y PRD hay una docena de tiradores, y cuando mucho 3 con posibilidades reales. En Morena, las encuestas marcan una carrera entre 2 por el primer lugar. La única duda es quién irá por Movimiento Ciudadano. Nos aseguran que todo indica que los emesistas irán solos al 2024 con candidato propio. Ayer estuvo en la Ciudad de México el gobernador emesista de Nuevo León, Samuel García, y estuvo con algunos miembros de su partido. ¿Será que al ver cómo pinta la contienda don Samuel, siempre sí se animará a buscar la candidatura presidencial? Línea 13, que se publica en el periódico Contrarréplica. Proponen cédula. La diputada Mónica Fernández presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad una iniciativa para que en los directorios de servidores públicos del gobierno capitalino incluyan obligatoriamente el documento denominado Evaluación a Funcionarios Públicos. La legisladora señaló que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México no contempla la integración de la cédula de evaluación favorable a servidores y servidoras públicos, emitida por la Coordinación General de Modernización Administrativa como un requisito, y señaló que, debido a ello, no se puede visualizar la información y perfil profesional de muchas y muchos servidores públicos, lo que crea desconfianza entre los ciudadanos respecto de las personas con cargo en el sector público, enfatizó. Revisión de reglamento. La Comisión Permanente del Congreso solicitó a la Consejería, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la de Movilidad de la Ciudad de México realizar mesas de trabajo con las organizaciones de motociclistas para analizar y valorar reformas al reglamento de tránsito en materia de sanciones administrativas. Al presentar el punto de acuerdo, el diputado Miguel Macedo dijo que es necesaria la revisión de los instrumentos administrativos respecto de la invasión de carriles exclusivos de ciclistas, estacionarse en espacios peatonales, no respetar las vialidades del programa Muévete en Bici e incumplir las disposiciones en materia vial y sobre los carriles exclusivos del transporte público del sistema de movilidad integral. Otro percance en la línea 9. Continúan con problemas de funcionamiento la línea 9 del sistema de transporte colectivo Metro después de que un paraguas cayó a las vías del tren,
lo que originó humo en los andenes. El metro reportó, poco antes de las 9 horas de este miércoles, que el incidente derivó de la caída de la sombrilla en las vías. A través de sus redes sociales oficiales del sistema de transporte colectivo, indicó que se realizó un corte de energía y maniobras en la línea 9 para retirar de vías de Chabacano un objeto metálico, paraguas. Resguarda tus pertenencias al ingresar al andén y respeta la línea amarilla de seguridad. Se agiliza el avance de los trenes. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Habemos nuevo subsecretario de Gobierno en Ciudad de México. Finalmente, el gabinete de Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, se va llenando. Ayer, el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz, dio a conocer el nombramiento de Inti Muñoz como el nuevo subsecretario de Gobierno, y con ello deja la Dirección General de Ordenamiento Urbano, donde estuvo muy cerca del titular de la SEDUBI, Carlos Ulloa. Nos recuerdan, don Inti es un político que ha tenido varios encargos en el gobierno capitalino, e incluso en sexenios anteriores como el de Miguel Ángel Mancera. Sobre todo, es un personaje conocido de la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pues ambos estuvieron en el CEU de la UNAM. Así nos dicen, pasará de supervisar los retiros de anuncios espectaculares de las azoteas a atender las marchas, bloqueos y los conflictos que día a día ocurren en la Ciudad de México. Proponen crear un ¿quién es quién en el incumplimiento de propuestas? Nos cuentan que la diputada local del PRD, Polibnia Romana, busca terminar con las promesas de campaña de fantasía, es decir, con aquellas que son muy voladas o de plano no se pueden cumplir, como la de alguien muy bronco que proponía cortarle las manos a los delincuentes. Nos detallan que la legisladora propuso la creación de un registro estatal único de propuestas electorales que contenga la lista de las promesas de campaña de cada uno de los candidatos a cargos de elección popular, así como el nivel de cumplimiento que tuvieron, mismos que podrán ser consultados por todos. Nos hacen ver que el proyecto sería más interesante si los prometedores son obligados a rendir cuentas de sus promesas y, en caso de incumplirse, hacerse acreedores, al menos a impedir que compitan por nuevos puestos de elección o reciban designaciones en la administración pública. Morenistas ya quieren cobrar sus premios tras elección. Nos dicen que después de la elección del 4 de junio, en la que resultó ganadora la morenista Delfina Gómez, muchos analizan su futuro, sobre todo los que consideran que entregaron buenas cuentas. Uno de ellos es el alcalde de Chalco, Miguel Gutiérrez, quien, nos platican, operó para que la alianza Juntos Hacemos Historia consiguiera la victoria en este distrito electoral. Nos comentan que, como premio, busca una candidatura para una diputación federal o local, o formar parte del gabinete estatal, pues no podría reelegirse para otro periodo como alcalde porque lo hizo en los anteriores comicios. Sacapuntas, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Corte aborda controversia por INAI. Otro revés para la 4T podría darse este jueves en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida por Norma Piña. El máximo tribunal enlistó el tema de la controversia constitucional promovida por el INAI, encabezado por Blanca Lidia Ibarra, contra la omisión del Senado en la designación de 3 comisionados, lo que mantiene inoperante al organismo encargado de la transparencia. El proyecto está a cargo de la ministra Loretta Ortiz. Taddei se reúne con Jesús. Encuentro con el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, sostuvo ayer la presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Esto como parte de la nueva etapa de colaboración institucional.
y se prevén más acercamientos con el gobierno federal. Por cierto, doña Guadalupe no ha respondido la solicitud de la oposición para reunirse. Se mete Evo en política mexicana. Resulta que hasta el castrochavista Evo Morales opina sobre el Poder Judicial mexicano. El expresidente de Bolivia difundió un mensaje en sus redes sociales respaldando el plan de la 4T para que ministros y magistrados sean electos por el voto popular. Ahora sí que, ¿y dónde quedó el no intervencionismo? Aclaran fake news en Quintana Roo. Desmintió el director de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo, José Alberto Alonso Obando, que Carlos Joaquín González o su familia participen o hayan participado en el despojo inmobiliario. De hecho, recordó que desde la gestión del ahora embajador en Canadá se combate ese ilícito sobre todo en la Casa Maya y específicamente en Tulum. Mancera y Silvano sin posibilidad. Meramente testimonial, nos explican, será el registro de los perredistas Miguel Mancera y Silvano Aureoles entre hoy y mañana. Esto a la contienda del Frente Amplio por México para elegir candidato presidencial. Es decir, se van a inscribir, pero de antemano saben que no tienen posibilidades de alcanzar la candidatura, pero sí de obtener una nominación a otro cargo. Rostros puntuales, por Antonio Huerta Gutiérrez, que se publica en el Diario Puntual. Continúan los buenos comentarios en cuanto a la participación de selección como oradora de Delfina Gómez en el 5º aniversario del triunfo de la 4T. En los hechos, la maestra Delfina sustituye a Claudia Sheinbaum en esos roles. Desde Alfredo del Mazo padre, el Edomex nunca había tenido una gobernadora con tanta fuerza. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que panistas y expanistas en el Senado manifestaron su respaldo a Xóchitl Gálvez rumbo a la elección presidencial de 2024. Josefina Vázquez Mota se refirió a ella como una mujer entrona, honesta, incansable y valiente, mientras que su excompañero de partido y ahora senador del Grupo Plural, Germán Martínez, aseguró que no participaría en un debate de la Comisión Permanente para solicitar la licencia de Santiago Krill, pero ratificó su respaldo a la hidalguense. Trascendió que en oficinas del gobierno federal aseguran que la Fiscalía General de la República está pendiente del posible ingreso al país de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, contra quien existe una orden de aprehensión y quien aspira a la presidencia de la República. Cuentan que existe intercambio de información con el Instituto Nacional de Migración para detectar cualquier entrada del personaje, sobre todo después de que anunció en redes sociales: "Nos vemos el viernes". Trascendió que en tanto continúa el sube y baja en la baraja de la alianza antimorenista, y ahora fue José Ángel Gurría Treviño, ex titular de la OCDE, quien declinó participar en la contienda, pero recibió como premio de consolación la coordinación del grupo de trabajo que preparará el eventual plan de gobierno del candidato que elija la oposición, mientras que el panista Juan Carlos Romero Hicks también arrió velas en favor de Xóchitl Gálvez. Trascendió que si usted no conocía la expresión alma en pena, nada más póngale ojo a Jacob Polensky. Estos días en que toca una y otra puerta y nadie atiende. Ayer tocó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena ignorar la petición de la exlíder para ser considerada en el selecto grupo de 4 corcholatas y 2 invitados que buscan la candidatura presidencial de los Guindas y aliados rumbo al 2024. Hay que recordar que ya desde el primer momento la batió Mario Delgado, mandamás de ese partido, quien por cierto ayer se reunió con el senador Eduardo Ramírez,
quien tiene la mira puesta en Chiapas. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Tratan de echarle tierrita a la violencia en Chiapas. Donde aplicaron operativo borrón y cuenta nueva, nos cuentan, fue en Chiapas, pues a una semana del levantón de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las autoridades ya no quieren ni recordar el tema, aunque se quedaron varias dudas en el aire. Nos detallan que, de entrada, muchos cuestionaron que la dependencia se adjudicó la liberación de sus empleados gracias al cerco de seguridad que montaron, cuando los secuestrados llegaron por su cuenta a las instalaciones de la policía. Y para echarle tierrita al asunto, el gobernador Rutilio Escandón Cadena de Morena presumió que todo iba bien y que el pasado jueves, viernes y sábado hubo saldo blanco en los rubros de homicidios dolosos, culposos y feminicidios. Aunque este martes la realidad volvió a tocar a su puerta. ¡Auch! ¿El tapado de Rubén Rocha? El que hace oídos sordos en Sinaloa a las palabras de su padrino el gobernador Rubén Rocha Moya de Morena, nos platican es el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Nos indican que hace unos días don Rubén se pronunció en el sentido de que ya es tiempo de que lleguen más mujeres a gobernar, pues sería bueno que en 2024 soplen nuevos aires con olor a perfume de mujer, tanto en la capital del estado como en Mazatlán. Pero don Juan de Dios prefirió voltear para otro lado y seguir muy activo en la promoción de sus acciones, pues aspira a reelegirse en el cargo de ministro, ser tomado en cuenta para una candidatura a diputado federal, aunque nos dicen, don Rubén aún lo consiente con la ayuda que le da para los pendientes en obra pública. ¿Qué tal? Pelea en redes sociales. Las que se dieron con todo en redes sociales en Puebla, nos relatan, fueron la exalcaldesa de esa capital y aspirante de Morena a la gubernatura, Claudia Rivera Vivanco, y Rosario Orozco Caballero, la viuda del exmandatario estatal Luis Miguel Barbosa Huerta. Nos comentan que la que lanzó el primer petardo fue doña Claudia, pues acusó que fue víctima de una campaña desde el gobierno de don Miguel para perder la elección en 2021, a lo que doña Rosario respondió, con toda la artillería, que si perdió fue por sus raquíticos resultados como alcaldesa, que la única gran obra de su mandato fue la pavimentación de la calle donde vive su mamá, y que tiene las manos llenas de corrupción, lo que dejó a varios con la boca abierta. ¡Ding, ding! Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Plan de elegir ministros ya cuenta con el apoyo de Evo. Puede que la propuesta del presidente de que los ministros sean elegidos por voto popular no tenga el aval de la oposición y mucho menos del Poder Judicial. Pero, ¿qué más da esa falta de respaldo cuando se tiene el apoyo del mismísimo Evo Morales? Saludamos la propuesta del hermano presidente de México, López Obrador, de elegir magistrados mediante voto del pueblo. Hoy más que nunca, reivindicamos el derecho constitucional del pueblo boliviano a elegir sus magistrados para que cumplan lo que manda la Constitución y no el político de turno, dijo. No, pues ya con ese espaldarazo, ya ni quien se preocupe. Frente Opositor lleva su exigencia a Tadei. Este jueves, el fortalecido Frente Amplio por México ejercerá presión a la presidenta del INE, Guadalupe Tadei. La dirigencia del PAN, PRI y PRD, así como sus representantes ante el instituto, acudirán a la sede electoral a notificar oficialmente que han decidido conformarse en un frente político de cara a 2024. Ahí vamos a aprovechar para pedir una reunión
con el Consejo General, como la tuvieron en Palacio Nacional. Y vamos a exigir que desentamben todas nuestras denuncias sobre las violaciones arteras de las corcholatas y el presidente a las leyes electorales, anticipó el dirigente perredista Jesús Zambrano. Ramírez Cuevas en el INE. Y hablando del presidente del INE, hace 20 días, Guadalupe Tadei visitó al presidente López Obrador en Palacio Nacional, encuentro que calificó como productivo. De noche pasó la reunión, pues el Ejecutivo siguió desatendiendo la ley electoral. Y el viernes hasta se llevó una llamada de atención en la Comisión de Quejas por hablar de partidos en su conferencia. Ayer la consejera presidenta fue anfitriona y recibió al vocero Jesús Ramírez Cuevas. Ahora sí, le habrá dejado claro que puede y no decir su jefe en su tribuna. ¿O solo fue una reunión para tomar café? Campañas desde los cargos. En la comisión permanente, los morenistas se vuelan la barda. Ayer exigieron en el pleno que el panista Santiago Krill pidiera licencia y dejara la presidencia de la mesa directiva de San Lázaro para no usar su cargo para promocionarse como aspirante presidencial de la oposición. El diputado morenista Alejandro Robles lo llamó espurio y anunció que no lo reconocerán. Pero no dice nada de que el inquilino de Palacio Nacional se meta de lleno en la campaña desde su cargo y que sus corcholatas han tapizado de espectaculares por doquier. Las rolas del presidente ofenden al Levarón. Ayer, en su acostumbrada sección musical, el presidente proyectó un video de remix con su cumbia Oye Mujer e insistió en su cruzada contra el narcocorridos. El artista reaccionó muy emocionado, agradeciendo la recomendación presidencial. Pero a quien no le parece nada buena idea esta práctica de poner rolas en las conferencias es a Adrián Levarón. ¡Qué buena cumbia, presidente López Obrador! ¿Dónde le gustaría escucharla? ¿En el sepelio de Hipólito Mora? ¿Con la familia de los elementos de la Guardia Nacional que fallecieron con el carro bomba? Siga su fiesta. El país puede esperar, cuestionó el activista. Brotan más quejas entre contendientes morenistas. Parece que la contienda interna morenista dista mucho de ser cordial. De hecho, hay acusaciones en puerta. Por ejemplo, contra Verónica Díaz, delegada de Programas para el Bienestar en Zacatecas, por el presunto uso del padrón de beneficiarios a favor de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo? Presionando a la gente, nos aseguran, a través de personajes como Adilén Rosales y Edna López, esta última titular del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para que atiborren mañana el domo de la Feria de Zacatecas, donde estará la precandidata. ¿Qué dirá Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar? Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 6 de julio de 2023. Tenga usted un estupendo día. Por favor, cuídese mucho. Lo invito a que escuche la audiosíntesis informativa en diversas plataformas como iHeartRadio, Spotify, Amazon Music, también en Telegram, Facebook, Instagram. Que tenga usted un excelente viernes chiquito. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you,
Want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for